Presentar acerca de difusión cardíaca, que a diferencia de la difusión en el cerebro o en otros órganos, tiene algunas particularidades. Em, Al principio les voy a hacer un breve resumen de qué es difusión y por qué podría llegarnos a interesar hacer difusión cardíaca. Después les voy a hablar un poco de la teoría o de qué cosas se han hecho para atacar este problema de la difusión cardíaca. Y después les voy a hablar propiamente de lo que hice, o sea, del patch que implementé en el resonador y de los resultados que he tenido hasta ahora. Y al final voy a hablar un poco de lo que hicimos con Ronald Coronado de Magnetic Resonance Fingerprinting, que le puede interesar a algunos también. Ya, entonces, bueno, en imágenes cardíacas hay distintos tipos de contrastes. Tenemos T1, T2, perfusión, tagging. Entonces uno podría preguntarse por qué hacer difusión si ya tenemos toda esta información ya disponible, por decirlo así. Pero lo que no tienen este tipo de imágenes que sí tiene difusión es que nos da información acerca de la microestructura. En el cerebro ahora se ha puesto muy de moda, por decirlo así, hacer análisis no solo de direccionalidad, sino que de separaciones de células o de otros tipos de características que no son obtenibles con otro tipo de técnicas. Y la realidad, ese tipo de análisis más microestructural no se ha hecho en el corazón, solo de direccionalidad. Pero esto es para la gente que no tiene tan claro qué es difusión, pero no queda tan claro de cómo se pueden obtener características microestructurales, siendo que un voxel, que el mínimo píxel que uno saca en el resonador es de milímetros, y uno está tratando de ver cosas de micrómetros, o sea, pareciera que es imposible. No, no me funcionó el video. Bueno, imagínense que estas partículas se estuvieran moviendo ya. Eh, Bueno, estas partículas a la izquierda son partículas de polen que están suspendidas en agua y que se deberían vibrar con la temperatura nomás del agua. Y a la derecha también. A ver, qué mal que no me funciona el video, ahí sí. Ahí lo siguen viendo mi... ¿Sí? Ya, de esta forma me funciona. Entonces las partículas se están moviendo solo por su temperatura, tienen una energía cinética. Y eso es lo que se le llama difusión. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Puedo hacer? Ah, ya. ¿Y cómo se mide o se aprovecha esta difusión al resonador? Lo que se tiende a hacer es parecido a lo que se hace en phase contrast, que se hace un gradiente hacia arriba y otro hacia abajo, solo que acá no es hacia abajo realmente, sino que hay un pulso de 180 entre medio. Y cuando los spins no se están moviendo, no se genera ningún tipo de desfase en la señal, pero cuando se mueven, el hecho de que primero se hizo con un gradiente y después sintió otro gradiente hace que se produzca un desfase y por lo tanto una diferencia por la difusión. Mientras más difusión tienen estos spins o más movimiento, se genera más decaimiento de señal. Y ya pueden empezar a ver cómo esto puede ser un problema en el corazón, porque el mismo movimiento que nos sirve para codificar la microestructura puede confundirse con el movimiento del corazón y generar un decaimiento de señal que no queremos. Bueno, entonces estos gradientes se ven en distintas direcciones y uno puede obtener distintas imágenes que se llaman imágenes pesadas en difusión o diffusion weighted images. Y luego de tomar toda esta información en distintas direcciones, uno puede hacer o reconstruir los propagadores de difusión. Esto que estoy mostrando acá es lo que usualmente se conoce como DTI o Diffusion Tensor Imaging, en que simplemente se muestra la dirección de un tensor, que es lo que se reconstruye al adquirir todas esas imágenes que mostré. Un concepto que quiero hablar un poco porque va a ser relevante después, el del valor V, que siendo súper poco formal, lo que nos dice es qué tan pesado en difusión está la imagen. Y lo que quiero que se fijen acá es de que este valor B, para el caso más simple, que es el de pulsos rectangulares como el que les acabo de mostrar, depende del gradiente máximo. Acá me faltó un cuadrado, esto debería ser G max al cuadrado. Y de algo que tiene que ver con el tiempo acá en azul. Entonces, hay dos formas de aumentar el valor B o la ponderación en difusión, aumentando los gradientes o haciendo que la secuencia sea más larga. Ya, entonces, estudios de difusión se han hecho en el corazón y se ve una diferencia de direccionalidad de fibra cuando uno va desde la parte más de adentro o endocardio hasta hacia afuera,
que se llama epicardia. Y no solo eso, sino que se han visto que estas direccionalidades de las fibras tienen de hecho un poder diagnóstico. O sea que cuando, por ejemplo, tenemos un tejido infartado, se generan desordenamientos de estas fibras. Entonces acá tenemos un tejido sano que todas las fibras están apuntando hacia una dirección, pero con el tejido infartado se desordenan y uno podría llegar a medir eso en vivo. Bueno, el principal problema de difusión es que, como dije, está basada en el movimiento y el corazón no para de moverse. Y de hecho, este movimiento es significativo, no es un movimiento cualquiera. Es como tratar de hacer una foto a alguien corriendo, nos va a salir movida. Eso es el equivalente acá en difusión cardíaca. Entonces, ¿cómo se ha hecho para tratar de arreglar este problema? Bueno, los primeros tipos de difusión que se trataron de hacer son las conocidas como STEAM y SpinEcho, que esos son los dos principales grupos. La STEAM, la particularidad que tienen es que hacen un gradiente en un primer heartbeat, luego toman toda la magnetización y la tiran de nuevo con este pulso 90, así pueden esperar todo este tiempo y la imagen se hace en el siguiente latido. Eso quiere decir de como hay un tiempo muy grande acá de espaciamiento, se obtienen valores B muy grandes. El problema con eso es de que uno está suponiendo de cierta forma que en estos dos instantes cardíacos estuvieron justo el corazón en la misma posición, lo que no es siempre es verdad. Pero tienen la particularidad de que no necesitamos gradientes tan grandes porque estamos alargando el tiempo. En SpinEcho el tiempo no es tan grande y necesita gradientes mucho más grandes, pero lo bueno que tiene el SpinEcho es de que, bueno, la otra también podría hacerlo, pero en esta es mucho más simple generar un modelo de formas de onda que esté compensada en movimiento. Y esta compensación de movimiento lo que está haciendo es tratar de anular los momentos de los gradientes. Acá básicamente uno lo que toma es el movimiento, lo descompone en una serie de Taylor y van a aparecer componentes de posición, de velocidad y aceleración que están multiplicadas por estos M1 y M2. Entonces, mientras mi forma de onda tenga anulado esta M1, que es el momento 1, y la M2, todos los efectos de velocidad y aceleración se anulan. Otro tipo de secuencia que también es bastante útil y que se ha utilizado para difusión cardíaca es la de preparación en difusión. Que lo que quiere decir de que acá, bueno, está mostrando un tipo de gradiente bastante raro, pero imagínense que es lo mismo, un spin echo, pero que al final se hace un pulso 90 para guardar todo el decaimiento de magnetización MZ y después se hace un bloque de adquisición que puede ser turbo spin echo o cualquier tipo de adquisición. Entonces, uno podría llegar a hacer una preparación y después hacer muchas imágenes en el tiempo. Esto podría servir para, por ejemplo, extender el método eh, eh, a nuevas técnicas como Magnetic Resonance Fingerprinting o hacer imágenes de difusión eh, dinámica, etc. El único problema es que interpretar qué significa esto microestructuralmente, la señal obtenida, no es tan fácil. Entonces, hasta el momento no se ha utilizado para este tipo de inferencias microestructurales. Bueno, ¿y cómo se ve esto? Porque mucha teoría, pero ¿en verdad importa la compensación de movimiento? Y la verdad es que sí, acá se muestra el efecto que tiene ir compensando en momentos cada vez más grandes. Esta que muestro arriba es una imagen cardíaca de difusión con p-value de 350 y sin compensación de movimiento. Y como se puede ver, el corazón desaparece, o sea, no se ve nada. Después, a medida que empieza a aumentar la compensación de movimiento, el corazón empieza a aparecer, o sea que empieza a haber señal que no se pierde por el hecho del movimiento. Y abajo se muestran los ángulos de las fibras, por decirlo así, que van variando eh, a lo largo del músculo cardíaco, del ventrículo izquierdo en este caso. Y en este caso es sorprendente que les dé algo con M0, porque yo cuando lo hice en el resonar a mí no me da nada con M0. Ahí les voy a mostrar las cosas que obtuve yo. Ya, y la última técnica es tratar de hacer una compensación de movimiento, pero optimizada. O sea, que no necesariamente use gradientes trapezoidales, sino que haga una forma de onda arbitraria, que sea la que maximice el valor B,
o sea, la mayor ponderación en difusión en el menor tiempo posible. Y esto ha mostrado mejor reproducibilidad en la estimación de valores ADC, entonces eh, pareciera ser una mejor alternativa que quizás usar las otras. Ya, entonces ahora viene lo que hice yo, que sería mi patch. Lo que hice yo fue hacer básicamente un patch que uno pudiera exportar los timings de la difusión. Después yo externamente puedo hacer una optimización con compensación de movimiento o lo que quiera hacer con la forma de onda. Le obtengo la forma de onda y la puedo cargar al resonador mediante un archivo TXT. Entonces, de la parte de arriba, que no está compensada en movimientos, pasa a la de abajo, que está compensada en momentos. Bueno, entonces la compensación de movimiento la hice así, que al final es simplemente una matriz por un vector que tiene que ser igual a cero. Pero, ¿cómo se ve el efecto de esta compensación de movimiento? En una imagen ponderada en difusión es bastante impactante el resultado. Acá a la izquierda está la compensada, o sea, sin compensar, eh, para el mismo valor B que la de la derecha, y la de la derecha es la compensada en momento. Entonces, una sirve y la otra es cualquier cosa, es como ruido, básicamente. Entonces, la compensación de momentos es bastante importante en difusión cardíaca y de hecho es lo que la hace que sea aplicable, porque si no, estaríamos tratando de estimar cosas a partir de puro ruido. Pero el patch que generé es más general que esto. No, no necesariamente admite solo formas de onda compensadas en momentos, sino que cualquier forma de onda. Acá en la primera columna se muestra una forma de onda que se le llama lineal en el tensor de difusión. Y eso es la que estamos habituados, que solo una componente del tensor tiene una forma de onda. Pero hay formas de onda más complicadas en que cada componente, la X, Y y la Z, tiene formas de onda optimizadas y que se han usado para cerebro y un poco para eh, corazón, pero no se han estudiado mucho y podría ser útil tratar de aplicar estas nuevas formas para estudiar. Sin embargo, tener estas formas de ondas más complicadas también hace que rotarlas sea más complicado, así que se requiere una matriz de rotación un poco compleja, pero esto lo logré implementar así mismo en el resonador y funciona. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Simplemente aprovecho la misma interfaz que ya tenía cuando uno empieza a poner difusión. Puse un nuevo tipo de difusión. Está Diffusion Weighted Imaging, Diffusion Tensor Imaging, y esta nueva que puse yo, que es QTE, que significa Q-Space Trajectory Encoding. Estoy pensando en cambiar la E al final por Imaging también, para que todos terminen en Imaging, pero no es tan importante eso. Y acá uno puede escribir el archivo que está cargando. O sea, uno puede cambiar ahí mismo el archivo ya precalculado. Y lo otro que puede hacer es variar el v-value directamente desde la interfaz. Que lo que no es tan trivial, porque calcular el v-value de una forma de onda arbitraria se tiene que hacer en el mismo código C del resonador para luego estimar los tiempos y otras cosas que dependen del valor B. Y acá a la derecha, en el mismo resonador, se calculan los momentos y te muestra como en vivo si tu forma de onda está bien compensada los tiempos o no. Cuando están bien compensadas, acá aparece 000. Ya, entonces, resultados preliminares que he tenido, primero los probé en un tejido estático, en este caso cerebro. Lo de la izquierda es la DTI normal. Se notan las direcciones de fibra. Acá al medio es mi código, pero que yo en el archivo puse una forma de onda cuadrada, exactamente igual a la de la izquierda. Y dan lo mismo, lo que es bueno. Y a la derecha puse una forma de onda compensada en movimiento. Y en el cerebro no tiene sentido hacer compensación de movimiento. De hecho, empeoró la calidad de los mapas. Pero se muestra de que los colores y las direccionalidades están correctas. Así que este fue mi primer paso para probar el patch. Luego hice una prueba de formas de onda no optimizadas en el corazón. Aquí a la izquierda muestro lo que sea sin compensación de movimiento, que como ya les dije es básicamente ruido, así que da cualquier cosa.
Acá el medio es compensado en movimiento no optimizadamente, o sea, de la forma habitual con formas de gradiente trapezoidal. Alcanza a dar algo, pero tampoco tanto. Y después acá hizo un pulso de preparación de T2 y la compensación de movimiento. Y se alcanza a ver alguna direccionalidad, pero todavía no mucho. Después apliqué formas de onda optimizadas. Y la diferencia entre la imagen que hice antes, que le había hecho en mid-sístole, por eso el corazón está de distinto porte. Ahora lo estoy haciendo perdón, la anterior le hice en mid-diástole. Ahora le estoy haciendo en sístole, donde el músculo cardíaco es un poco más grueso porque se está apretando. Y hasta el momento, estos serían los mejores resultados que he obtenido en el 1.5 Tesla. Se alcanza a ver la direccionalidad y cómo cambia la fibra en el ventrículo, pero hay que hacer... el problema que tiene el 1.5 Tesla es que tiene gradientes muy chicos para difusión. Y para difusión cardíaca, más aún. Entonces lo que estoy probando, voy a probar ahora es hacerlo en el 3 Tesla, que tiene gradientes mucho más grandes. El contra de eso es de que requiere una compensación de la grasa mayor, pero ya la máquina virtual puede hacer de que esas compensaciones adicionales que se tienen que hacer en el 3 Tesla estén funcionando en difusión cardíaca. Y estoy esperando a que la persona de Philips me dé la máquina virtual del 3 Tesla para empezar a pasar todo lo que hice al 3 Tesla. Y ahí debería obtener mucho mejores resultados. Y ojalá obtener un 3D las fibras del ventrículo, o sea, poder tener toda esta sección, no solo un slice. Eh, Solo para decir por qué no está funcionando también en 1.5 Tesla, es porque al ser los gradientes más chicos, son 21 militeslas por metro, necesito tiempos de eco de 100 milisegundos para tener una ponderación de difusión eh, buena, por decirlo así. Y el músculo cardíaco tiene un T2 de 50 milisegundos, entonces extender mucho el tiempo de eco eh, disminuye demasiado la señal y empieza a haber mucho más ruido de lo que debería. Usualmente cuando se hace difusión cardíaca se hace con tiempos de eco 70 milisegundos. Y si nosotros tratáramos de hacer tiempos de eco de 70 en el 1.5 Tesla, nos dan V-values de como 40, que no es nada básicamente. Ya, eso sería mi avance en difusión cardíaca y ahora les voy a mostrar un poco de Magnetic Resonance Fingerprinting o MRF. Bueno, ¿qué es MRF? Preferí no mostrarle mucho la teoría, mostrarle cómo hacer la práctica. A la izquierda estoy mostrando cómo van rotando espirales y van cambiando los flip angles y los tiempos de repetición. Y a la derecha cómo se ven las imágenes que se están adquiriendo. La idea de esto es adquirir 1000 imágenes o muchas imágenes de muy mala calidad, como están viendo acá. Y después, en cada píxel, tratar de ajustar una huella. Bueno, acá estoy mostrando los patrones de flip angles y de TRs, que al igual que en el patch anterior soy capaz de cargarlo de un TXT externamente, entonces uno no es necesario modificar el patch para cambiarlo, sino que uno puede cambiar solo un TXT que tiene una lista de flip angles TRs, TS, y todo se cambia internamente. Ya, entonces acá lo que se tiene que hacer para obtener las imágenes que son mapas cuantitativos como T1, T2, M0, B0, es tomar estas imágenes de mala calidad, tomar cómo varía la señal en el tiempo y hacer un match con un diccionario. Luego hacer el match con el diccionario, uno puede ver el que tiene mayor similaridad y quedarse con esa huella. Y si eso hace en todos los puntos del espacio, uno obtiene mapas cuantitativos en muy poco tiempo. Estos resultados que estoy mostrando ahora obtienen simultáneamente Proton Density T1 y T2 en solo 15 segundos. Y esto lo hicimos en el 1.5 Tesla de San Joaquín. Probamos dos tipos de Magnetic Resonance Fingerprinting, uno Balance o 2FISP, también se le llama Balance State Free Precision, que tiene la gracia de que es pesado en off-resonance, entonces puede estimar el mapa de off-resonance, a diferencia de Balance, que de hecho tiene un spoilers que destruye la magnetización en cada tierra, entonces no queda mucha información de los resonance. Pero que tiene... espera, creo que les dije al revés. Balance
es el que puede tener el mapa de B0. El unbalanced es el que es insensible a los resonance. Entonces, de hecho, eso se nota un poco en las imágenes. Acá en el balance, en estas partes que están cerca de esta cavidad del cerebro que tiene un huequito de aire, hay un poco de distorsión en los mapas. A diferencia de este que es insensible a los resonance, se nota que hay mucha más señal en las partes cercanas de esta fuente de susceptibilidad magnética. Pero este balance es lo que está aplicando, por ejemplo, Ronald Coronado para hacer corrección de off-resonance y además estimar el mapa de cero. Entonces, también era interesante desde el punto de vista de la investigación. Bueno, y eso sería la presentación. Si tienen dudas. Muchas gracias, Carlos. Oye, felicitaciones por tus avances en ambos temas. Yo creo que son súper buenos y súper relevantes. Yo creo que pueden haber varias preguntas acá en los que asistieron hoy día. Yo tengo un par, pero veamos qué es lo que dice el público. Pueden escribir por el chat su nombre y yo les voy dando el pase. Carlos, ¿te puedo preguntar yo algo? Daniel acá, levanté la mano. Ah, sí, por supuesto. Ya. Oye, muy buena presentación, interesante. Los valores que tú obtienes, milisegundos, milímetro cuadrado, ¿qué significan? Yo sé que son valores de difusión, pero ¿de difusión de qué? Específica. ¿A qué constante física, en el fondo, representan esos valores? A ver. ¿La difusión de qué cosa? ¿Del agua? Sí, o sea, sí, del agua. Del agua en el tejido. Eso es lo que estás midiendo con esos valores. Exactamente. Entonces, el V-value, este que está en segundos partidos milímetros al cuadrado, es lo que va multiplicado por la constante de difusión, que está en las unidades contrarias, milímetros al cuadrado partido segundo. La constante de difusión es la que va en la ecuación de difusión, en el fondo. Sí, sí. Así que... Claro, típicamente se mide en milímetros cuadrados dividido por segundo, por milisegundo, ¿no? No, al revés. milímetros cuadrados partido segundo, sí. Ya, pero por eso, ¿es una constante del tejido o es algo ficticio? ¿Tiene unidades en el fondo que son arbitrarias para ti solamente para hacer un match con una constante que quede no dimensional? ¿Qué significan esas unidades? Una pregunta complicada, porque en rigor, si el píxel fuera caracterizado solo por un tensor de difusión, o sea que tuviera una propagación como elipsoidal, esta constante de difusión que se obtiene sería exactamente la unidad física que determina cómo se desplaza eso. En la dirección principal, me imagino, porque tiene que ser una de ellas. En toda ella estima el tensor. Acá solo estoy mostrando como una, pero estima en el fondo las 6 componentes del tensor que son las necesarias para caracterizar esa parte del tejido completamente. Ahora, si el píxel solo está caracterizado como por una elipsoide, es otra cosa. De hecho, en parte del corazón se sabe que no es así, entonces se requiere estimación de más tensores. Ya, pero lo podrías pensar como una medida de porosidad, por ejemplo, un tejido. Físicamente. Sí, se podría pensar como eso. Pero se correlaciona, no es que hay una relación directa que tú puedas demostrar. Para medir porosidad se puede hacer con difusión, pero se tienen que ajustar modelos un poco más complicados que el que se está mostrando acá, que simplemente ajustar un tensor. Ok, ya, gracias. Perfecto. Marcelo, tú levantaste la mano, escribiste por el chat. Gracias, Sergio. Hola, Carlos, te pasaste. Súper buenos los resultados. Una pregunta, ¿cómo vas a validar tu resultado en el corazón? En el fondo, tú vas a obtener un mapa de difusión en el corazón y contra qué te vas a comparar y cómo vas a saber si lo que estás obteniendo es válido, digamos. ¿Hay alguna manera de hacer algún fantoma? No sé, estoy pensando a lo mejor comprar el corazón de una vaca y ponerle un globo adentro y uno externamente inflarlo y simular un latido cardíaco de forma tal de que pudieras tener uno en reposo y uno en movimiento, algo así. Lo otro sería sacarle el corazón a un estudiante pregrado, nomás, pero... La verdad es que
ahí me manejo re poco. Lo que teníamos pensado, y como tú también debes saber, es tratar de usar un corazón humano ex vivo para poder comparar, pero ahí se pierde la gracia de que no hay movimiento. Claro. Así que... Pero para piensa validarlo, eso, que a lo mejor uno pudiera a lo mejor meterle un globito adentro y simular un latido cardíaco. Eso se ha hecho en otros estudios, precisamente para validar claro, no tenía el fenómeno de la respiración, pero bueno, uno va matando los pájaros de a uno. Eso, la verdad es que sería súper interesante, solo que se sale un poco de mi área, ahí alguien me tendría que ayudar. Sí, no, ahí te podemos ayudar a hacer algo. Y lo otro es un detalle súper chico y menor, pero ojo, en una de las diapos que mostraste salía el nombre del paciente y todo, eso no lo puedes mostrar en una presentación, digamos, te puede costar un coscorrón del comité de ética. Sí, y sobre todo que el voluntario era Ronald. Más encima, imagínate, después mostramos ahí, aparecen otras partes íntimas, es más complejo. Pero, oye, felicitaciones, súper bueno. Steren. Sí, gracias, Carlos. Muy entretenido el trabajo. Una pregunta justamente por esa diapositiva. ¿Cómo explicas que pierdes tanto calidad de imagen, sobre todo si además tiene un valor de B más bajo? ¿Se te alarga el tiempo de eco o por qué ocurre eso? ¿Tiene idea? Sí. La verdad es que todos los timings acá son iguales, o sea, el tiempo de eco es exactamente igual en todos los casos. Solo que... no, de hecho puede ser que en esta imagen haya tenido que alargar el tiempo de eco para obtener el p-value de 512. Así como un roll of thumb, es que cuando uno trata de hacer una compensación de movimiento, para los mismos tiempos, debería el p-value de caer a un 9. Entonces, para que tuviera exactamente el tiempo de eco de las que estoy mostrando aquí a la izquierda, debería ser un p-value como de 80. Entonces acá, para que haya sido 512, lo más probable es que aumente el tiempo de eco, y por eso se ve una disminución o un aumento del ruido. Vale. No, porque para seguir la conversación de lo que te planteaba Marcelo, de cómo validarlo, que eso siempre en difusión es el problema, y más aún en corazón, una forma es aplicarlo en otro órgano, justamente. Y bueno, el cerebro, claro que no se mueve, pero quizá en órganos a nivel abdominal, donde puedes tener valor de difusión de referencia, porque entiendo que el corazón, igual lo que está publicado, para decir de que tengamos algo coherente con la literatura, igual varía su buen tanto entre publicación y publicación. Y la otra consulta, no sé si tú lo comparaste con otra secuencia de compensación de movimiento, porque ahí tú tienes sin compensación de movimiento y con tu propuesta, ¿y tú tienes otra intermedia también? Sí, acá cuando estoy escribiendo Motion Compensated, estoy compensando hasta aceleración. O sea, velocidad y aceleración se anulan. Traté de probar en el corazón solo compensando por velocidad, y la verdad es que se obtiene algo, pero es como entre medio, sin compensar y compensar, pero no es lo suficientemente bueno como para hacer ese trade-off de cambiarse a solo velocidad. Sí. Muy lindo. Pero puede ser que en algunos órganos sea mejor no hacerlo hasta el segundo momento. El problema del corazón es que se mueve mucho, ¿no? Pero te permite como tener una parte intermedia para validar la propuesta en el fondo. Es decir, que el corazón ya es tan extraordinario, te da una validación intermedia en otro órgano con movimiento. Sí, quizá algo en el abdomen que se mueva con la respiración podría ser, pero no sé cuál puede. Quizás lo puedes hacer en un músculo y que la persona contraiga y relaje el músculo sincrónicamente cada un segundo. Piensa tú en el bíceps, por ejemplo. Le puedes pasar una pelotita a alguien y que vaya apretando y relajando el músculo. Ahí hay un pequeño movimiento, pero simula de alguna manera algo tu codificación por movimiento. Pero va a cambiar la difusión potencialmente también. Sí, claro. Bueno, yo no soy el que está haciendo la tesis. Podría ser interesante hacerlo músculo, no se me había ocurrido. En realidad el corazón es músculo, así que... Es solo un músculo más. Sí. Gracias, Teren. Ceci, tú habías levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Súper interesante, Carlos. Te traté de seguir en la mayoría de las slides, me perdí un poco, pero tengo
tomando lo que comentó Steren, mi primera pregunta es si esto se ha aplicado en otro órgano y no solo corazón, porque es verdad que yo no sé cómo será hacer esto de difusión en músculo estriado, probablemente los valores son bastante más distintos que en corazón, pero sí pude obtener el tema del movimiento. Y lo otro, que otros ya se me olvidó la otra pregunta, me confundí me decía por la última pregunta de Steren. Mi otra pregunta era en relación a MR fingerprinting. Cuando tú buscas y en el fondo haces esa búsqueda y ese análogo con las distintas bibliotecas, ¿verdad? O sea, y hacer el matching para hacer el diccionario, vale decir, ¿eso tiene alguna variabilidad con respecto a si lo hacemos en 1.5 o 3 Tesla? ¿Es específico para cada órgano en cuestión? ¿Cómo se accede a esa información? Esa parte no es algo específico para lo que están usando ustedes acá. Sí, no. Lo que se hace es generar todas las señales posibles con un intervalo de tiempo T1 y T2. Entonces, por ejemplo, en el caso del cerebro igual es más o menos extenso el T1 y T2, pero claro, o sea, para que no sean infinitas huellas se tiene que suponer una resolución en que se vaya saltando ese diccionario en estos valores T1 y T2, y eso podría ser específico para el tejido. Por ejemplo, en corazón no sé si sirva el mismo diccionario que para cerebro, quizá a peores resultados, por esto de la resolución, que en el cerebro son saltos más grandes. Pero si se supieran más o menos cuáles son los valores esperados, uno puede generar un diccionario para el tejido específico. Ya me acordé de mi otra pregunta. ¿Tú usaste valores B de 800? Claro, depende, el órgano es un poco, por lo menos la parte clínica, qué valores B ocupamos. Yo te puedo decir en próstata que yo necesito incluso ir a valores B mucho más altos, o sea, sobre 1500 o 2000. ¿Esto trataste de ir a valores B más altos o por el tipo de estudio en cerebro, no con tu técnica no fue algo que probaste? A ver, en cerebro yo logré valores mucho mayores que esto de 800, o sea, puedo hacer hasta 2000. ¿Y la calidad se mantenía? Sí, acá en compensación de movimiento creo que no lo probé con 1000, pero probablemente no llega hasta 1000 con compensación de movimiento en el 1.5 Tesla, pero en el 3 Tesla lo más probable es que sí. Claro, bueno, claro, si sí, 800 a 1000, o sea, yo cuando ya vais sobre los 1500, 2000, cuando ya en verdad empecé a tener mucho menos señales, y sería interesante ver cómo, si es que podéis obtener algún, o sea, en el fondo cómo se comporta con respecto a la secuencia de referencia. Gracias, Carlos. Súper. Oye, hay una pregunta ahí en el chat, pero yo también quiero hacerte alguna pregunta, no sé si le quieres responder a Vicente, Carlos, que la escribió. A ver, veamos. Difusión con compensación de movimiento puede servir para cuantificar esteatosis o fibrosis en el hígado. La verdad es que no, me falta medicina acá, no sé bien qué una esteatosis o fibrosis en el hígado, pero suponiendo que hace una enfermedad que cambia la microestructura del tejido, se debería poder medir cambios usando difusión, sino con compensación. Ahora, si el hígado se mueve o no a la respiración, supongo que se está moviendo por respiración, así que puede ser que genere mejores resultados con compensación de movimiento. La verdad es que no he visto ningún paper que lo haga, pero... y más preguntas. ¿Podría servir la difusión en función del ciclo cardíaco? ¿Se podría medir? Con la técnica que estoy usando ahora, que es Spin-Echo, yo creo que no. Pero si la cambiamos a una preparación en difusión, ahí se podrían hacer muchas mayores imágenes en el tiempo. Y ahí sería interesante ver como un video de la fibra. No sé si alcanzo a hacerlo, pero mi idea es tratar de hacerlo en algún momento. Perfecto. Oye, Carlos. Espera, falta una pregunta. ¿Se espera que la difusión del tejido cambie en el ciclo cardíaco, más allá de los cambios estructurales asociados al movimiento del músculo? Sí, deberían cambiar las difusiones, no solo en dirección, sino que también en valor, porque los músculos, al apretarse, cambian su espaciamiento de la célula. Entonces, la difusión medida va a cambiar en el tiempo. Así que sí. Oye. Sí. Carlos, hay dos consejos o preguntas que quería darte. Yo hace como, no sé, 8 años trabajé un poquito en esta difusión, pero más que nada optimizando parámetros en el resonador. Y yo me acuerdo que habían 3 cosas muy claves
para lograr una buena imagen. Uno era la saturación grasa, tener una muy buena saturación de grasa. Que ahí puedes probar los distintos métodos de saturación de grasa, no me acuerdo si terminamos ocupando SPEAR o SPARE. Había un parámetro que, chuta, no recuerdo para qué servía, pero que se llama Gradient Reversal. Que Sí, no lo recuerdo, estoy usando. ya, que también era absolutamente clave para lograr una buena imagen. No recuerdo si va conjunto con la difusión, con el pulso de spin echo o con la grasa, no recuerdo bien. Sí, lo que hace es invertir el gradiente del pulso 180. O sea, esto lo Eso. pone al revés. Eso, sí. Sí. Eso. En 3 Tesla esa parte no me estaba funcionando, pero ahora me está funcionando perfecto el grind reversal en conjunto con el pulso de Spear. Así que Ya. tengo como doble compensación de grasa. Perfecto. El otro tema que era súper importante era el tiempo de cuando tú adquieres la imagen del corazón. Tú mencionaste que lo había adquirido en sístole y después en diástole, pero ¿cómo fijaste esos tiempos? Bueno, básicamente con el trigger delay es como lo fija. A ver si acá hay No, una- no, sí, pero tú cómo decidiste que era, no sé, o le dijiste al resonador que lo hiciera al final de diástole o a la mitad de sístole, a la mitad de diástole o al final de sístole, ¿no? Claro, en la interfaz donde sale trigger delay uno puede elegir como en sístole, mid-diástole. Ya, ahí te recomiendo que hagas una adquisición de 4 cámaras de alta resolución temporal previo a tu adquisición de difusión. Y así, alta resolución temporal son 50 fases cardíacas. Y que tú manualmente después veas cuándo es el inicio y el término. Y en base a eso lo seteas en ese trigger delay de forma manual, porque el resonador es un estándar nomás que elige de parámetros dependiendo de la frecuencia cardíaca, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el corazón voluntario que estás escaneando. Es cierto. De hecho, los papers hacen exactamente eso, hacen una adquisición dinámica al principio para tener como los timings. Y lo que yo recuerdo siempre funcionaba, a lo mejor era mi diástole. No sé por qué acá toda la gente en difusión la hacen en sístole. Quizá porque es más fácil que el músculo esté como más gordo. Sí, esa es una razón y generalmente la parte de sístole o el tiempo de cuando es sístole varía menos en función de los cambios que hay en el ciclo cardíaco. O sea, si tienes un ciclo cardíaco que te varía mucho, el periodo de sístole es relativamente el mismo, pero es más corto y tiene movimientos más fuertes en sístole. Entonces ahí hay un trade-off que tienes que manejar dependiendo del voluntario, ¿no? Oye, y lo otro que era el mismo comentario del Stern, que eso de al ocupar el Diffusion Compensated Gradient, te baja un montón la resolución señal al ruido, producto del tiempo de eco. Yo creo que ahí quizás puede investigar un poquito cómo se puede disminuir mucho, porque ya en el cerebro te disminuye harto, en el corazón, donde tenía un problema ya de que va a estar alargando los tiempos de eco, producto que no tenemos gradientes grandes, eso es un temazo. Y yo creo que vale la pena quizás invertir un poquito de tiempo en eso. Sí, de hecho, esa es una de las principales razones por qué quiero probar la secuencia en 3 Tesla para disminuir el tiempo de eco. Sí, ahí estamos esperando la respuesta. Bueno, Valdir dijo que te iba a mandar cuando lo lograra subir a algún lado. Sí. Bueno, esos eran mis comentarios. No sé si hay algún comentario con respecto a la presentación de Carlos o si no pasamos lo que Pablo nos quería comentar con respecto a la ISMRM. No, Pablo, dale nomás. Gracias, Carlos. Súper bueno. Perdón, otro comentario. Oye, yo creo que la parte de la implementación de MRF está súper buena la forma de hacerlo y quizás podría, si es de tu interés, podría postearlo en el Philips, en el forum de Philips. Yo creo que hay mucha gente que te va a agradecer. Yo creo que es súper simple, en teoría, es relativamente, se ve simple la implementación de ese MRF. Y yo creo que ahí te podría ganar varios adeptos. Sí, para este release, que es más viejo, la gente de Philips no quiso pasar su implementación de MRF porque quizá no funcionaba, así que para la gente del release más viejo le podría servir. Sí, absolutamente. Eso, Pablo, dale nomás. Ya. Ok, oye, lo que pasa es que algunas personas nos pidieron participar de un comité que se llama Advisory Committee on Hybrid Meeting Formats, ¿ya? Steren y yo estamos en ese comité y
quiero presentarle el objetivo porque necesitamos la opinión de la máximo número de personas, ¿ya? Entonces, básicamente es para decidir cómo van a ser las reuniones de la ASMRM en el futuro, ¿ya? Entonces, se está pensando en una reunión híbrida. Eso significa que hay on-site participants y online participants, ¿ya? Bueno, ¿y por qué se está pensando en esto? O sea, en el fondo la pregunta es, ¿vamos a volver o no a las reuniones solo presencial que habían antes? ¿Ya? Estamos hablando después de COVID. Bueno, ¿y por qué híbrido? Bueno, porque el face-to-face, digamos, es muy importante, o sea, hay que mantenerlo. Pero ahora cada vez estamos más familiarizados con las herramientas online, entonces puede ser práctico usarlas. Y hay un montón de oportunidades que se abren, porque hay gente que no puede viajar por familia, por plata, por ambiente, por lenguaje, por limitaciones de tiempo, etcétera. Entonces, para que puedan participar en forma remota, ¿ya? Bueno, y entonces, bueno, hay distinta información que me la voy a saltar para no hacerlo, y el tema es que el 2019 fue on-site, o sea, fue presencial, ¿no es cierto? El 2020 fue online solamente, el 2021 se planificó híbrido, pero al final fue solo online. Y la pregunta es qué hacer para el 2022, ¿ya? Y después del 2022. Entonces se armó un comité, ¿ya? Para darle información al comité ejecutivo de la ASMRM que va a decidir, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar información de cómo nos gustaría que fueran estas reuniones híbridas, ¿ya? Y un comité bastante grande, que hay miembros de 2 lados, etc. ¿Ya? Me voy a saltar la parte de la... Pero el tema es que, mire, si ustedes miren aquí, de hecho tenemos que terminar el brainstorming el 2 de abril, o sea, la próxima semana, ¿ya? Entonces, algunas preguntas que nos gustaría hacerle, y yo, bueno, como Steren también está en esto, probablemente Steren va a preguntar a todos sus conocidos, y yo voy a aprovechar este foro para preguntarle a ustedes, ¿ya? Entonces, algunas cosas que les gustaría que sucediera. Por ejemplo, que hubiera algún tipo de participación en, por ejemplo, que se junten